a hablar de todas las consecuencias negativas del tabaco, que son largas. La lista es casi interminable porque el tabaco afecta muchísimo a nuestra salud y daña prácticamente a casi todos nuestros órganos. Así que aquí en Junta Médica le vamos a contar sobre todos los efectos negativos del tabaquismo. Empezamos. Y es que es cierto, si tendríamos que hacerles una pregunta y decirles, díganos algo positivo sobre fumar o sobre el tabaco, realmente es que no existe. Todos son cosas negativas. Vamos a presentar a los doctores que nos acompañan el día de hoy en Junta Médica. Hay muchos, porque como les decía, el tabaco afecta a muchas partes de nuestro organismo. Y no solo estamos hablando del cáncer, atención. Está con nosotros el doctor Javier Arturo Chumbe, médico del Servicio de Cardiología del Hospital Arzobispo Loaiza, también María Luisa Rosaza, médica general y parte del staff de Junta Médica. Vuelve a estar en el programa Vanessa Herrera, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, y también el doctor Alfredo Guerreros, neumólogo. Bueno, ahora van la información de todos los días para que ustedes pues sepan un poco más acerca de nuestro tema. Se denominan, atención, productos del tabaco los que están hechos total o parcialmente con él. Estos contienen un ingrediente muy adictivo, que es la nicotina. El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer, pero no es la única. También hay enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Es que casi afecta hasta nuestros ojos también, ¿no? El 21% de la población peruana consume tabaco. Si bien hay una mínima reducción en el tabaquismo, existe un fenómeno singular, como es el inicio de este hábito en la edad precoz. Y también vamos a hablar, ¿no?, porque generalmente el hábito de fumar se inicia en la adolescencia. A veces, muchas veces por la monería, ¿no?, porque los amigos, ¿no?, por estar en la onda, en la moda, por ahí se va iniciando, ¿no? Bien, como decía, fumar no solo causa cáncer, sino que daña prácticamente casi todos nuestros órganos. Qué importante es mencionar esto, Paola. Un saludo a todos nuestros televidentes para hablar de un tema tan importante que es uno de los principales problemas de salud pública. Cada vez más los niños peruanos, no solo adolescentes, niños, la edad de inicio de consumo se ha reducido de tabaco y es cada vez lamentablemente más precoz. Esto afecta a toda la familia, afecta a los padres y es importante hablarlo y tocarlo hoy día. Y ustedes sabían además que el tabaco produce más de 50 enfermedades. Bueno, vamos a ver, doctores, nuestro caso del día. Me llamo Renato Contreras Farías, tengo 28 años y fui fumador. En la universidad se hizo más intenso, sobre todo en los momentos en los que tenía un largo espacio entre clase y clase. Pero no sabía que me estaba volviendo como que un poco adicto poco a poco. Ya cuando empecé a trabajar más adelante fue donde me di cuenta que ya cuando quería dejarlo no podía, porque mi cuerpo me pedía con diferentes síntomas, como por ejemplo ansiedad o no poder quedarme quieto, que tenía que fumar. Y cuando fumaba sentía algo que no había sentido antes, que era placer luego de haber hecho, y que me calmaba la ansiedad inmediatamente. Empezaba a fumar a las 11 de la mañana y luego no podía dejar. Ya pues cada una hora tenía que fumar un cigarro. Y después mi rutina era que después de almorzar siempre un cigarro o 2 cigarros. Y luego antes de irme del trabajo tenía que fumar. Normalmente tenía que guardar más de un cigarro porque sabía que si solo tenía un cigarro y fumaba ese cigarro probablemente me iba a entrar ansiedad porque no tenía cigarros y me iba a volver a dar ganas de fumar. Cuando me levantaba, por ejemplo, de una silla o de la mesa, sentía que me faltaba el aire. Y luego era la ansiedad, porque la ansiedad de no fumar, en verdad, es horrible. O sea, otra cosa que me acuerdo que también me molestó es que mi líbido, en general, bajó. Entonces, eso no me gustó para nada, ¿no? Entonces, era como que quería dejarlo. Y sospechaba que tenía mal aliento. Y mi mamá me escondía los cigarros, me botaba los encendedores.
Bien, ahí escuchamos entonces, ¿no?, el testimonio de este paciente, joven además, que ya nos estaba contando de que empezó con este hábito más o menos desde que empezó la universidad, ¿no? Y poco a poco fue a más, y él mismo era consciente además, ¿no?, de todas las consecuencias negativas que iba habiendo, ¿no?, por el consumo del tabaco. Doctor Guerrero, vamos a ver ese dato. Más de 7 millones de personas mueren al año a causa del tabaco. Alrededor de 6 millones son fumadoras y el resto, que son como 900.000, son fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno, ¿no? El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte en ambos sexos y es uno además de los cánceres más difíciles de tratar. Sin duda que el cáncer de pulmón es la causa más letal de todos los daños que produce el tabaco. Sin embargo, no es la única. Lamentablemente, diagnosticar cáncer de pulmón generalmente lo hace uno en estadios tardíos. El 90% de las neoplasias pulmonares está asociada al consumo de tabaco. Sin embargo, hay otras enfermedades que suelen ser más frecuentes y que también dañan a nuestros pulmones como consecuencia del consumo de tabaco. Que también son graves, que también ¿no?, son gravísimas. Por ejemplo, bronquitis crónica y enfisema, que hoy día se conocen como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo vamos a ver un poquito más adelante, doctor, no nos adelantemos todavía, porque vamos yendo por partes, ¿no? Cuando una persona empieza a consumir tabaco, ¿cómo se van dañando nuestras vías respiratorias? Ok, nosotros tenemos una especie de escobillas dentro de los bronquios que se llaman cilios, que nos sirven para depurar todas las sustancias tóxicas. Y estos cilios, con el consumo de tabaco, se inmovilizan, se paralizan, de tal manera de que ese sistema defensivo los perdemos. Vamos viendo una fotografía que nos puede ayudar quizás a entender mejor. Sí, además dentro de cada una de esos racimitos que son los alvéolos donde se produce el intercambio gaseoso, hay sustancias que nos ayudan a defendernos. Esas sustancias se ven alteradas y las propias células que hay en esos alvéolos tienen cambios en sus mitocondrias y en su ADN que hace que se vuelvan neoplásicas. Entonces los bronquios sanos luego comienzan a convertirse en bronquios inflamados. Una vez que se inflaman, se obstruyen como si fuera asma, pero peor que asma, porque en el asma el bronquio se cierra y se puede abrir. En cambio, en estas enfermedades el bronquio se cierra y no se vuelve a abrir. Entonces, en el caso que acabamos de ver, por ejemplo, es sorprendente porque generalmente estas enfermedades tradicionalmente se han presentado después de los 40 años. Este es un paciente muy joven. Entonces, como cada día comenzamos a consumir tabaco más jóvenes, las enfermedades van a presentarse más precozmente. Así es, ¿no? Y por ejemplo, imagínense si una persona tiene asma o, por ejemplo, o pulmonía y encima fuma. Es mucho más terrible. En general, fumar y tener asma nos conduce a una nueva enfermedad que hoy día se conoce como superposición asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y agrava en general todas las enfermedades, porque los pacientes que tienen una neumonía y han fumado van a tener un peor pronóstico que aquellos que no han fumado. Claro, ¿no? Y hay otra cosa que es característico de los fumadores y es esa tos. La tos del fumador. Claro, ese es un diagnóstico mal entendido a lo largo del tiempo. La tos del fumador no existe. El paciente que está tosiendo es que ya tiene manifestaciones de una enfermedad respiratoria. Y no necesariamente, como te digo, de cáncer pulmonar. Hay una enfermedad que hoy día mata tanto como el cáncer pulmonar y que está en boga en nuestro país, se llama fibrosis pulmonar idiopática. Así es. Y está íntimamente ligada al consumo de tabaco. Es muy complicado, por ejemplo, hacer el diagnóstico de otras enfermedades ligadas al consumo del tabaco. Porque como usted decía, una persona que fuma generalmente empiezan las consecuencias o los síntomas casi a los 40 años. Sí, en realidad no es muy complicado. Hoy día los médicos podemos hacer pruebas de manera precoz, como son, por ejemplo, pruebas de función respiratoria que se llaman espirometrías. Podemos hacer radiografías de tórax. Hoy en día en el Perú existen tomógrafos de baja atenuación, es decir, que provocan poca radiación, con las cuales se pueden descubrir nódulos muy pequeñitos precozmente, pero hay que tener la sospecha en aquellos pacientes que son fumadores. Y a veces, lamentablemente, los fumadores se sacan una radiografía y dicen, ah, no, mi radiografía está normal, porque existen muchos paradigmas respecto a esto. Entonces, como está normal, voy a seguir fumando. Exacto. Entonces, y lamentablemente, las manifestaciones las vamos a ver muy después. Y ahora hablemos del cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los síntomas? Porque el pulmón no duele. No duele. Sí, lamentablemente los síntomas se presentan en enfermedad avanzada. Y cuando la enfermedad está avanzada, el cáncer de pulmón se torna incurable y por lo tanto la mortalidad en estos pacientes es muy alta. De hecho, el pronóstico es malísimo.
Entonces, un nódulo pulmonar que es cancerígeno no nos va a dar absolutamente ninguna manifestación. Entonces, hacer el diagnóstico precoz de sospecha con este factor de riesgo es súper importante. Y otra cosa que también sería bueno comentar, como decía el dato, no solamente las personas que son fumadores activos, los pasivos, que también estamos todo el tiempo, ¿no?, en contacto con fumadores activos, también podemos desarrollar esta clase de enfermedades. Felizmente se ha ido desarrollando la cultura de pedir que el paciente, la persona que va a fumar se retire, ¿no? Hace años no era así, más bien el pasivo o el que no fumaba se tenía que retirar. Felizmente esto yo creo que ha ido cambiando poco a poco y porque es dañino, ¿no? Tanto para la persona que fuma y también para la que no fuma. Claro, por lo menos ahí algo hemos avanzado, porque antes se fumaba incluso en las oficinas, en los centros de trabajo, en los restaurantes, o sea, así en es, cualquier entrabas lado. a cualquier sitio y olía cigarrillo y la gente fumaba delante de todos. Ahora se ha ido esto mejorando para el fumador pasivo, ¿no? Inclusive, pero a mí siempre me llama la atención la cantidad de cosas que hacen algunas personas para fumar, como salir de la universidad hasta la calle con la lluvia, muerto de frío. Digo, qué fuerte debe ser esa adicción. Así es. Qué importante es recordar que el Perú ha firmado un acuerdo, junto con un acuerdo internacional de la Organización Mundial de la Salud, para estar libres de humo de tabaco. Entonces es un derecho que las peruanas y peruanos tenemos para no exponernos a fumadores pasivos, a la toxicidad ambiental que se da y el daño irreversible. 1 de cada 2 personas mueren o se mueren más precozmente por esta situación. Es un derecho que nuestros televidentes deben conocer. Así es, ¿no? Doctor, y uno a veces piensa que lo que nos hace daño es la nicotina, pero lo cierto es que el tabaco está compuesto por muchísimos químicos más, el humo incluso. El tabaco es el asesino perfecto, porque tiene una sustancia que te provoca adicción, que es nicotina, y 60 que son tóxicas. Anteriormente los cigarrillos tenían hasta DDT, para que tengan una idea. De esas 60 sustancias tóxicas en las que están alquitrán, cadmio, benceno, todas esas son las que acompañan a la nicotina para hacernos daño a casi todos los órganos de la economía. Así es, ¿no? Y luego más adelante vamos a ver todo ese listado, ¿no?, de todos los órganos que se ven afectados a causa del tabaco. Vamos a repasar, doctor, las otras enfermedades, ¿no?, que también están relacionadas al tabaco. Lo que usted decía, ¿no?, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, esta es una enfermedad que lamentablemente no tiene estadísticas muy serias en el país. Últimos estudios han demostrado que más o menos el 7% de la población tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo difícil y lo trágico de esta enfermedad es que es una espiral descendente que lleva a las personas a una mala calidad de vida. Los pacientes que terminan con oxígeno en su casa no pueden ni atarse los zapatos, y entonces esto es muy delicado para su salud en general. Así es, ¿no? Bronquitis crónica. Bronquitis crónica y enfisema era la clasificación antigua que tenían estas enfermedades. En realidad, bronquitis crónica y enfisema forman parte de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfisema es la destrucción de las paredes alveolares. Para que tengamos una idea, el pulmón es como una esponja que se estira y deja pasar el oxígeno fácilmente. Imagínense que cada uno de los tejiditos de la esponja se rompe, se quiebra y se convierte en cartón y evita que el aire pase fácilmente. Al igual, por ejemplo, que el EPOC, también la calidad de vida de la persona se reduce muchísimo. Se reduce muchísimo porque las personas limitan sus actividades. El gran problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es limitación a la actividad de vida diaria. Entonces las personas no pueden correr, no pueden jugar, no pueden bailar y terminan postradas. Así es, ¿no? Así que ya han escuchado realmente, doctor, como decía, no hay nada positivo que se pueda decir del tabaco. Sí, casi nada. Es cierto, ¿verdad? Así que ya han visto todas las consecuencias. Atención, en los pulmones, ¿no? En el tema, en el punto de vista de los pulmones, porque ahora vamos a volver, ¿no?, cómo puede afectar, ¿no?, a nuestro corazón y a los vasos sanguíneos. Bueno, hacemos nuestra primera pausa en Junta Médica y ya regresamos con mucho más. Estamos hablando de todo sobre el tabaco. Muy bien, estamos en vivo, señores. Nuestro hashtag del día es libres de tabaco, así que envíenos sus consultas, que seguro hay muchas, a nuestras cuentas de Junta Médica en Twitter y Facebook, o también puede llamarnos al 619-0670, lo ven ahí en la pantalla, todas sus consultas también vía telefónica. Y está el doctor Javier con nosotros porque vamos a ver, ¿no?, de qué forma daña el tabaco, por ejemplo, a nuestro corazón. El consumo del tabaco es la segunda causa de enfermedades cardiovasculares después de la hipertensión arterial.
pero todavía hay más. El humo daña los vasos sanguíneos y puede provocar un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, doctor. En realidad, y es muy cierto lo que tú dices, la principal causa de muerte a nivel mundial no son ni las enfermedades pulmonares ni gastrointestinales, sino las enfermedades cardiovasculares. Muy por encima del cáncer, del SIDA, de las enfermedades de tipo degenerativas, el infarto agudo del miocardio y el ataque cerebrovascular son las principales causas de muerte. Y en este sentido, el tabaco es un actor principal, como uno de los principales factores de riesgo cardíaco que existen. Existen 5, pero de esos el tabaco ha sido demostrado en Latinoamérica tener una preponderancia sobre el resto de factores cardiovasculares. Por ejemplo, en poblaciones europeas o norteamericanas, la obesidad, la diabetes y el colesterol alto pueden influir mucho, pero en Latinoamérica, estudios nuestros propios, hechos en Argentina, en Chile, en Colombia, demuestran que el tabaco, y no el tabaco consumido como algunos pacientes creen que 20 o 10 cigarros al día, sino solamente el consumir de 1 a 3 cigarros al día. Eso estábamos comentando con los doctores, ¿no? Si había un consumo seguro. Básico, o sea, con un cigarro al día ya se incrementa el riesgo de tener infarto agudo del miocardio. Ahora, algunos pacientes pueden decirme, bueno, doctor, yo de algo me tengo que morir. Pero en realidad el problema no es ese, porque las enfermedades al corazón, con todos los avances que tenemos hoy en día, cada vez salvamos más infartos y más vidas. Sin embargo, estas personas van a quedar con una discapacidad física y hasta mental por el resto de su vida. Pero vamos a explicar cómo afecta, ¿no, el tabaco a nuestro corazón o, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Perfecto, esa es una muy buena pregunta. Al igual como nos explicaba el doctor de neumología sobre los bronquios, todas las arterias del cuerpo, y las arterias son las que conducen la sangre desde el corazón para poder oxigenar todo el cuerpo. Desde el corazón, las arterias están revestidas por una capa muy fina, pero muy sensible. El tabaco lo que hace es inflamar todas las paredes de las arterias. ¿Y qué hace esa inflamación? Hace que las arterias sean permeables a que el colesterol se deposite ahí, o que se formen más trombos que lo que se deberían formar. Y finalmente estas arterias acaban siendo obstruidas, ya sea por grasa o por coágulos, que van a impedir que el flujo de sangre normalmente llegue sobre todo al corazón y al cerebro. Pero por ejemplo, en el video que veíamos del joven, él nos decía que tenía otros problemas. Por ejemplo, nos decía que tenía disminución de la libido y alteración de la función eréctil. Entonces, esto también afecta principalmente a los jóvenes, porque el paciente que fuma más va a tener más dificultad para poder tener una erección buena, y además eso va a influir sobre su seguridad, sobre su personalidad, su autoestima, ¿no? Y además vimos que lo notó bastante rápido, tampoco lleva muchos años fumando. Exacto. Eso es importante tener en cuenta, porque no es necesario que uno lleve 20 años fumando para tener problemas cardiovasculares. Nosotros hemos notado que pacientes con 1 o 2 años de consumo de más de 1 o 3 cigarros al día ya tienen el riesgo cardiovascular presente, ¿no? Y para nosotros los cardiólogos, recién se puede decir que una persona no fuma después de que ha dejado el tabaco 2 años por lo menos, para decir, bueno, ya no estoy fumando, ¿no? Porque a veces me dicen, ¿sabes qué? ¿Usted fuma? No, doctor, yo ya no fumo. ¿Desde cuándo? De hace una semana. No, entonces eso no vale, porque lo más probable es que recaiga la siguiente semana y siga fumando, ¿no? Así que ya saben, 2 años por lo menos hay que esperar, ¿no? Para decir que una persona ya no fuma. Ya no fuma, ¿no? Pero es un ex-tabaquista, digamos. ¿Cuáles son las principales patologías cardiovasculares asociadas al tabaco? Infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca. ¿Podemos ir explicando así uno a uno? El infarto agudo del miocardio, y en general el término infarto es un término médico que significa un cese o una obstrucción total del flujo de sangre, o sea, de la sangre que le llega a cualquier órgano. Por lo tanto, pueden haber infartos al corazón, infartos al cerebro, infartos al riñón, porque las arterias obstruyen en cualquier zona. Entonces puede haber un infarto en cualquier órgano. Siempre es más aparatoso un infarto al cerebro y un infarto al corazón, porque son más mortales, más letales. Por lo tanto, el infarto al miocardio es la principal consecuencia patológica del uso del tabaco, ¿no? Y mata más rápido que las enfermedades pulmonares, por decirlo así, que son un poquito... Y no avisa tampoco. Dan más tiempo, claro. Un paciente que fuma, el primer síntoma que puede tener es una muerte súbita por infarto al miocardio. Puede no haber sentido absolutamente nada, y esos son los peores.
Porque, digamos, vamos a ponernos en el ejemplo que la obstrucción de la arteria del corazón se va dando de poco a poco. El paciente va sintiendo que le duele el pecho, que se cansa más rápido, que cada vez puede hacer menos actividad física. Eso le da tiempo a que vaya al médico, Exacto, que se se chequee chequee. y le podamos hacer un cateterismo cardíaco. Pero muchos pacientes no tienen esa suerte de tener esos síntomas, sino de un día al otro la arteria se tapa y el paciente cae al piso, una muerte súbita. Pero no es a los 70, a los 80 años. Eso lo estamos viendo en pacientes de Jóvenes, 35 años, 40 años, 50 años. Pacientes muy jóvenes en toda la plenitud de su edad productiva. Y eso da mucha pena porque se pudo haber prevenido, ¿no? Perfecto, ¿no? Otra patología asociada. Otra es a raíz de las enfermedades pulmonares, el corazón también se ve afectado. El doctor nos hablaba y nos explicaba muy bien acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica termina dañando al corazón, porque el corazón y el pulmón trabajan juntos, siempre trabajan juntos. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica causa en el corazón una enfermedad que nosotros conocemos como cor pulmonar, el corazón de pulmón. Cuando el corazón tiene que enviar la sangre hacia el pulmón y este pulmón tiene ya sea fibrosis pulmonar, ya sea enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el corazón tiene que hacer un doble esfuerzo para poder bombear la sangre. Eso debilita al lado derecho del corazón y genera una enfermedad muy mortal que se llama hipertensión pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares, secundaria al consumo de tabaco, es una de las principales causas de muerte en pacientes fumadores crónicos también. Muchas veces el paciente con EPOC o fibrosis pulmonar acabamos viéndolos nosotros como cardiólogos y en sus últimos días porque esos pacientes acaban haciendo lo que se llama insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón. Pero ahí usted menciona, ¿no?, los fumadores crónicos, pero ¿qué pasa con los fumadores pasivos? Esa es una buena pregunta, los fumadores pasivos, y muchas veces nosotros decimos, bueno, usted es diabético, viene un paciente con un infarto, por ejemplo, ¿es diabético o no es diabético, no es hipertenso, no tiene colesterol, no fuma? Pero nosotros nos preguntamos, ¿y por qué te dio el infarto? Y nos enteramos pues que en la casa hay alguna otra persona, ¿no?, que fuma, pero que tiene la suerte de, qué sé yo, de tener el filtro de cigarro, por decirlo así, pero esta otra persona no, está expuesta a lo que exhala el paciente fumador y a todos los químicos del humo, ¿no? Exacto, y sin tener culpa absolutamente de nada, ¿no? Las esposas, los hijos, sobre todo personas menores de edad que están expuestas al consumo del humo del tabaco, ¿no? Y las embarazadas también. Exacto, las embarazadas, ¿no? Es y por ejemplo, ahí en ese caso, ¿al de cuánto tiempo estas personas ya podrían presentar síntomas? A partir de los 5 años. A partir de los 5 años de estar expuestos continuamente a este humo del tabaco. Existen algunas fórmulas que son un poco más complicadas para poder determinar el riesgo a partir del cigarrillo, pero valdría la pena decir que, al menos los últimos estudios dicen que consumir más de 1 o 3 cigarros al día por más de un año ya te pone en riesgo. Ahora, para que uno tenga manifestaciones muchas veces pueden pasar unos 5 años. Sin embargo, como comentábamos con los doctores anteriormente, la mejor forma para evitar el tabaco es no empezar a fumar, ¿no? Claro. Entonces, si uno no empieza a fumar... No empezar a fumar y tampoco frecuentar zonas en donde la gente está fumando también, porque no es lo mismo que nada. Y tener la valentía de exigir a las otras personas que están cerca fumando de uno, por favor, hacerse a un lado y evitar que nos salen el humo del tabaco, ¿no? Claro, ¿no? De respeto. Y usted, doctor, nos iba a comentar un dato respecto, ¿no?, a las enfermedades cardiovasculares. Sí, hace una semana justo comentaba con el doctor, ha sido publicado. Hay una revista que es muy importante para cardiólogos y neumólogos, se llama CHEST. Y respecto a esto, que mucha gente cree que yo consumo poco, entonces no voy a tener problemas. Consumir un cigarrillo diario durante un año, como bien dice el doctor, incrementa entre 47 y 73% el riesgo de un ataque cardíaco. Entonces, no hay consumo seguro de tabacos. Eso hay que tenerlo bien claro. Uno se puede ganar el premio con 1 o con 30. Evidentemente que cuando compras más números, más oportunidades. Tienes más posibilidades. de ganar. Esto es muy importante resaltar porque incluso con un cigarro, un adolescente, un niño que empieza a fumar, se incrementa la irritabilidad, baja la concentración, disminuye el rendimiento escolar, aumenta los conflictos en casa con los padres, en las parejas, la libido se disminuye y eso afecta a las emociones, hay mayor angustia, tristeza, irritabilidad y eso afecta a su vida cotidiana. Con un solo cigarrillo. Con un solo cigarro incluso, ¿no? Perfecto, ¿no? Y antes de ver la segunda parte de nuestro testimonio, es importante recalcar sobre todo a las mujeres embarazadas que de repente fuman, todas las consecuencias que puede traer al futuro bebé. Y para ello vamos a ver la información, ¿no? El siguiente cuadro que lo vamos a ver aquí
¿Lo tenemos? Ahí está, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del tabaco en la mujer embarazada? Riesgo de aborto espontáneo, posibilidad de nacimiento prematuro, aumento del riesgo de muerte súbita del lactante, malformaciones congénitas y disminución del peso del bebé. ¿Realmente las mujeres que están embarazadas y fuman son conscientes de que todo esto le están transmitiendo a su futuro hijo? Todo esto se resume en lo que se llama el retardo de crecimiento intrauterino de los bebés y le pone en riesgo de uno de los principales factores para enfermedades cardiovasculares, que es la prematuridad. Entonces los hijos de madres fumadoras van a ser más prematuros. Y el hecho de ser prematuros los pone en riesgo de que el aparato cardiovascular no se haya terminado de formar adecuadamente. Es decir, muchas veces ustedes habrán escuchado hablar de los soplos al corazón. Muchos de esos soplos al corazón son consecuencia del consumo materno de tabaco durante el embarazo. Es decir, huecos que normalmente quedan no cerrados en el corazón, arterias que no se han terminado de obstruir y que a la larga va a llevar al paciente recién nacido a tener que quedarse más tiempo hospitalizado, tener que ser intervenido quirúrgicamente durante el primer año, segundo año de vida, aumentando su riesgo de tener infecciones dentro del hospital, problemas de neumonías y otros problemas a los que no deberían estar expuestos si es que la madre no hubiera fumado, ¿no? Así es, ¿no? Ahora, una persona que es adicta al tabaco, imagínese que está embarazada, ¿eso lo puede heredar el hijo? Existe un componente hereditario en todas las adicciones, incluidas el tabaco. Lamentablemente hay factores sociales y hereditarios y eso se incrementa generación tras generación. Le llamamos nosotros que hay factores epigenéticos en ello y lo más preocupante es también el factor social. O sea, si la madre fuma, el modelamiento hacia nuestros niños es altamente potente. O sea, un contacto de un modelo cercano, potente, como es madre o padre, hace que reproduzcan lamentablemente modelos dañinos de fumar lo más precozmente, agravando la situación. Es una normalización de la conducta patológica, ¿no? Es muy importante recalcar esto que bien dice nuestra colega. La idea es que nuestras familias nos demos cuenta y tomemos conciencia de hacer un alto a no iniciar el consumo además, de tabaco. desde chiquititos se convierten en fumadores pasivos. Así es. ¿No? Porque desde pequeñitos ya están asimilando o aspirando todo ese humo. Pero en general, el tabaco para la mujer en general es muchísimo más dañino que para el hombre. Para el hombre. Como muchas enfermedades que tienen para las mujeres, ¿no? Y no solo eso, sino que la adicción es mucho más intensa. Así ¿Y por qué? Porque, a ver, como las mujeres. A ver. No como las mujeres. Lamentablemente, en la última década, en el segmento de 12 años a 25 años, se ha incrementado el abuso de tabaco. Esta falsa equidad de hacer igual hacia las adicciones, esta sobreexposición comercial, por eso es tan importante prohibir la exposición comercial de esta adicción, y también esta situación de equilibrio en estatus en los segmentos con mayor ingreso socioeconómico, es percibido como un ideal de mayor estatus, posición, me veo más bacán, me veo mejor. Esto es una creencia errónea de los estereotipos de bienestar. Entonces, también las mujeres estamos más expuestas, lamentablemente, a factores emocionales, a sufrir mayor depresión, angustia, y esa angustia a veces uno se puede refugiar erróneamente en algunas conductas del tabaco. El tabaco es también la puerta llave a otras adicciones. Esto es altamente importante recalcar, además de las patologías del corazón y del pulmón, daña el cerebro irreversiblemente. Estupendo, muy bien. Dicho esto, hacemos nueva pausa en Junta Médica y ya volvemos porque queda muchísimo más. Muy bien, continuamos con el programa y ahora vamos a ver qué nos trae Aura en su nueva ruta de la salud. Hola, en esta ruta de la salud tenemos todo sobre el cigarro y por eso hemos llegado al Hospital 2 de Mayo para observar más de cerca una prueba que se llama espirometría. Así que vamos a conocerla. Bien, estamos con el doctor Renato Casanova, quien nos va a explicar en qué consiste y qué es lo que mide la prueba de espirometría. Bueno, la espirometría es una prueba funcional respiratoria. Es una prueba que permite medir volúmenes, capacidades y los flujos de las vías aéreas y los pulmones. Es decir, nos va a diagnosticar qué tan saludables están nuestros pulmones y nuestras vías aéreas funcionalmente hablando. Bien, doctor, ¿y a quiénes se le aplica esta prueba? Bueno, existen indicaciones. Por ejemplo, lo que más utilizamos como indicación de espirometría
es aquellas personas que tienen sospecha de asma bronquial. Pacientes con tos, silbido de pecho, agitación, sobre todo en las noches, les pedimos esta pruebita. También lo pedimos en pacientes que han fumado y queremos hacer el descarte de una enfermedad muy delicada que se llama EPOC, es las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se lo pedimos a aquellas personas con sospecha de fibrosis pulmonar para ver en cuánto puede haberse mermado su función pulmonar. ¿Y existe alguna contraindicación para aplicar esta prueba? Bueno, existen contraindicaciones relativas y absolutas. Absoluta significa que no se debería hacer la prueba. Ejemplo, personas que hayan tenido recientemente infarto al corazón, personas que sufran de aneurismas o dilataciones de arterias como la aorta o arterias del cerebro, personas que tengan vómitos activos o que estén tosiendo, botando sangre con la flemita, personas que estén embarazadas en la última etapa. Bien, ahora todas estas observaciones se dan porque es una prueba que requiere esfuerzo. Exacto. En esta prueba el paciente va a soplar y va a soplar idealmente 6 segundos y soplar con todas las fuerzas que pueda. Excelente, doctor. Ahora que usted nos ha explicado, ¿qué le parece si procedemos a ver la prueba? Perfecto, entonces la haremos en usted. Bien, vamos entonces. Bien, como a mí me gustan vivir las experiencias de la Ruta de la Salud, me toca hacer la prueba de la espirometría. Así que María me va a contar qué es lo que debo realizar. Ya, colóqueselo dentro de la boca, cierre bien los labios, selle bien ahí. Tome aire. ¡Sople! Siga soplando, siga, y ahí nomás, alto. Doctor Renato, después de que yo he realizado esta prueba, ¿qué podemos observar en pantalla? Vemos de que ha habido 2 curvas técnicamente correctas, vemos de que sus valores están por encima de este triangulito de color plomito, que es sus valores normales. Podemos ver que su capacidad pulmonar está en 122%. Lo normal es que sea de 80% para arriba, está muy bien. El BF1 o la fuerza para botar el aire en el caso de usted está en 112%. Lo normal es de 80% para arriba, está también normal. Y vemos que todos los parámetros están dentro de los rangos normales. Tengo una última pregunta. ¿Cualquier persona que no tenga ningún síntoma o malestar pulmonar puede realizarse esta prueba como prevención? Es recomendable. Lógicamente, primero una evaluación por el neumólogo para poder ver si es que es indicado o no hacerlo, ver si hay alguna contraindicación para hacerlo. Y lo otro, hay diferentes formas de espirometría. Esta es la espirometría básica, la más elemental. Pero en algunos otros casos necesitamos utilizar medicamentos, que son los broncodilatadores. Le hacemos una espirometría básica como la que le hemos hecho a usted, le aplicamos inhaladores broncodilatadores y al cabo de unos minutos repetimos la prueba para ver si es que sus vías aéreas y sus pulmones recuperan o no la normalidad. Bien, doctor Renato, muchísimas gracias. Con esto cerramos la Ruta de la Salud, así que ya saben, hay que mantenerse activos para tener fuertes esos pulmones. Estudio, regresamos con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso a Aura, ¿no? Que ha pasado la prueba de la espirometría con creces. Muy bien ella, ¿no? Ahora vamos a ver una parte fundamental, ¿no? Que estamos hablando del tabaco, que es el tratamiento, ¿no? Cómo debe ser ese tratamiento. Hay muchas personas que deciden dejar de fumar de forma radical, ¿no? Y al final esto le puede traer peores consecuencias, ¿no? Vamos con este dato, ¿no? Para poder ponerlo en contexto. Dejar de fumar no es sencillo, ¿no? Y en el proceso surgen algunos problemas que incluso actúan como elemento disuasorio de muchos fumadores a la hora de abandonar el tabaco.
Qué importante es esto. Efectivamente, dejar de fumar es todo un desafío. Lo primero recomendado es cuando uno empieza a fumar. No estamos hablando todavía ni siquiera del alto fumador, sino el que empieza a fumar 1 a 3 cigarros y ya empieza a ver los problemas que hemos mencionado. Ellos tienen 3 creencias principales. Creen que es normal, que los hace más sociables, más populares. Los niños creen esto. Entonces, el primer paso es que la madre, la familia lo lleve al centro de salud más cercano para que le hagan su chequeo general, vean todos estos problemas y se le dé consejería e información al adolescente o al joven que en la universidad empieza a fumar, las consecuencias, los daños de esta situación y motivar para el cambio. ¿Qué es motivar para el cambio? Primero darnos cuenta en qué nos afecta y cómo podemos ir cambiando paso a paso. Darnos cuenta que esto nos trae consecuencias negativas y que el reforzamiento positivo, que lamentablemente la nicotina es tan adictiva, más adictiva que una comida rica o que un acto sexual. Entonces esto engancha tanto a los adolescentes y a los jóvenes. Entonces tenemos que trabajar mucho para motivar el cambio. ¿Qué beneficio le va a traer ese cambio, el dejar ese cigarrito? Exacto, ¿Cómo lograr eso? Es que las personas que fuman saben que fumar trae efectos negativos. Es más, cuando se compra una cajetilla de cigarro, lo primero que ven es la fotografía, ¿no?, de todas las cosas que puede causar el hecho de consumir tabaco. Pero a pesar de ello, lo siguen haciendo. Así es, entonces existe, como es tan adictiva la nicotina, hace que a nivel del cerebro, una zona del cerebro, de receptores de la dopamina, le llamamos, que está asociado una molécula al placer, se activan rápidamente y se engancha esta nicotina en nuestro cerebro, en los espacios interneuronales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que nosotros acudir al especialista. Nosotros trabajamos con ellos la motivación para el cambio, para que contemplen que en el cambio y que es posible. Definimos un día D, ese día D consensuado en que vamos a dejar finalmente este cigarro tan dañino, tan tóxico para nuestra vida, y vamos haciendo una intervención terapéutica individual, familiar, y en algunos casos, cuando ya es más pesado el fumador, mayor cantidad, incluso con medicación que no va a afectar a su sistema en general. Es una medicación accesible. El Seguro Integral de Salud ofrece medicación gratuita para el tratamiento cercano a su casa. Vanessa, lo que tú dices entonces es que la familia debe actuar inmediatamente y no dejar pasar el tiempo, que ya se le va a pasar la monería de fumar. Así es, qué importante es esto que menciona. Muchos mamás, papás decían, mi hijo empieza a fumar un cigarrito, 2 cigarritos, no le hace nada. Es normal. En la universidad vemos nuestros compañeros están fumando, salen fuera de la universidad, es normal. No, hagamos un alto desde ahí, porque ya cuando hay el daño es mucho más difícil. El tratamiento es costoso. Claro, es más costoso la enfermedad, vivir, pero el tratamiento con adicción es altamente complejo, requiere un tratamiento de muchos años de continuar. Entonces, la mejor forma es darnos cuenta desde el inicio temprano. Las universidades, los colegios, los campos deportivos, todos los espacios públicos, debemos limitar el consumo de fumar y sobre todo reducir al mínimo que no haya el inicio de un cigarrito. Así es, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú hay fenómenos especiales, ¿no? A diferencia de lo que sucede en otros países, que el consumo de tabaco está más ligado a los niveles socioeconómicos más bajos, en nuestro país es una distinción social a determinada edad comenzar a fumar. Por ejemplo, las mujeres comienzan a fumar en la universidad, ¿no? Y esto es bien curioso. Los niños, la encuesta nacional de jóvenes demuestra que la mayoría de hogares, los padres permiten a que los hijos fumen dentro de la casa. Y este es un tema bien difícil de abordar, pero uno tiene que abordarlo como cualquier otra enfermedad. Y como cualquier otra enfermedad hay que hacer un diagnóstico correcto. Lo que dice la doctora es perfecto. Uno tiene que colocar al paciente en qué situación se encuentra, si está en contemplación, precontemplación, si está listo para dejarlo. No es simplemente decir, déjalo y se acabó. Esto es muy importante porque creemos, no, es algo social, yo solo fumo socialmente, no necesito ayuda. Creemos que lo podemos resolver solos, es la creencia más extendida de prejuicio hacia nuestra salud mental. El abuso de tabaco, la dependencia del tabaco es un problema de salud mental y un problema integral y afecta y daña a nuestro cerebro. Las personas, la tasa de conflictos de pareja, la tasa de afectación en los problemas conyugales por la afectación del deseo sexual es realmente
realmente alta en nuestra consulta. La afectación del vínculo del adolescente que empieza a tener conflictos con la madre es muy elevado. Recordar que existe un centro de salud cercano, no tiene que ir de frente al especialista. En ese centro de salud cercano hay todo un equipo que puede darle orientación. Si ya la cosa es más compleja, existen ahora centros de salud mental comunitario donde hay unidades de adicciones especializadas para tratar la dependencia al tabaco. Perfecto, ahora sí vamos a ver, hacemos un pequeño paréntesis, ¿no? Vamos a ver nuestra segunda parte del caso y seguimos hablando, ¿no? De los tratamientos. Para empezar a dejar el cigarro, lo primero que hice fue buscar información en internet y habían muchos métodos. Algunos eran dejarlo de golpe, otros decían no lo dejes de golpe, pero cuando intentaba dejarlo de golpe no me funcionaba porque inmediatamente a las horas estaba mal. Después intenté fumar menos, cada vez menos, bajar la dosis, pero no fui tan disciplinado. Entonces solamente quedaba el cigarro electrónico o parches o caramelos de nicotina. El cigarro electrónico nunca me convenció porque sabía que era el mismo hábito de llevarse algo en la boca y fumar. Aparte que sabía que podía tener mal aliento, cansancio, sabía que estaba yendo a mis pulmones. En el caso de los caramelos o parches fue lo que quise buscar y estuve varios meses buscando y nunca encontré en Perú, pero felizmente tengo una hermana que vivía afuera, entonces ella fue la que me compró caramelos de nicotina. Empecé a comer el caramelo de nicotina siempre en las mañanas cuando me levantaba, así que me tenía que comer 2 inmediatamente porque simplemente no podía aguantar. Pero igual tenía que seguir fumando, así que seguí fumando, pero bajé como que a 1/3 los cigarros. Si fumaba 15, fumaba 4 o 5 al día. Pero sabía que todavía estaba mal y todavía me sentía mal conmigo mismo, ¿no? Dejé de fumar hace 8 o 9 meses más o menos. Ahora me siento mejor en verdad porque tengo mucha más energía. Salgo a trabajar, llego temprano, antes llegaba tarde. Bueno, cuando fumaba pesaba unos 10 o 12 kilos más, pero al final terminaba comiendo caramelos, azúcares, gaseosa un montón. Y ya luego cuando la ansiedad se fue por completo, ahí es donde ya pude salir a correr, porque ya no tenía ni ansiedad ni tenía falta de aire. Entonces empecé a salir a correr y empecé a hacer dieta y pude bajar, en 3 meses bajé 12 kilos. Sé que siempre dicen hay que tener fuerza de voluntad, pero a veces siempre también hay que tener un método para dejar de fumar, pero que tienen que aceptar que van a sufrir definitivamente, porque es imposible dejar de fumar sin sufrir. Eso siempre va a ser así. Muy bien, Renato está en el camino, ¿no?, de convertirse en exfumador. Lleva 9 meses, ¿no?, sin probar un cigarro, pero como nos decía el doctor, el cardiólogo, hay que esperar 2 años para que una persona, ¿no?, ya se le pueda decir que es exfumador. Él ha dicho varias cosas en cuanto al tratamiento, ¿no?, que ha leído, por ejemplo, que hay que dejar de fumar así de golpe. Nos van a explicar los doctores cuáles son los efectos, ¿no? Y luego también vamos a hablar de algo muy polémico y es el cigarrillo electrónico. ¿Realmente es un buen método para dejar el tabaco? Después de la pausa lo vamos a averiguar. Muy bien, tenemos una llamada telefónica. Lucía desde Ica. Hola, muy buenos días. Se escucha la Junta Médica. Sí, buenos días. Mi pregunta es, señorita, ¿el cigarrillo electrónico es dañino en estos casos? Dicen que reemplaza al cigarrillo original, produce a la larga de repente algunas molestias, enfermedades, adicción. Eso es lo que quería saber. Muchas gracias por todo. La pregunta o la duda antes de irnos a la pausa, ¿no? Porque hay una polémica y muy grande en torno a este tema, ¿verdad? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, los sistemas electrónicos de cesación de fumar hoy día incluyen los mal llamados cigarrillos electrónicos que tienen una 3ª generación de producción. Los primeros se parecían mucho al cigarrillo convencional, los segundos son más bien como el del gráfico. Ahí, como vemos en la fotografía. Entonces, el gran problema de los cigarrillos electrónicos y la industria tabacalera ha impulsado para que esto sea así es que son productos de consumo masivo y no productos médicos, y por lo tanto estudiarlos como productos médicos es muy difícil porque no están estandarizados. Algunos tienen 30 miligramos de nicotina, otros tienen 50 miligramos, algunos tienen saborizantes de canela, de fresa, etcétera. Y lo que han demostrado los pocos estudios en los cuales se han conducido con estos cigarrillos electrónicos son que los saborizantes son cancerígenos. Hay un gran estudio americano de que han servido de introducción más bien a los jóvenes para comenzar a utilizar el cigarrillo convencional,
Se han producido grandes accidentes con el cigarrillo electrónico porque la batería puede explotar y causar incendios, accidentes y hasta muerte, de tal manera de que es bien difícil recomendarlos como parte de tratamiento. Hoy día, además, la industria tabacalera como sistemas electrónicos de consumo, porque como el cigarrillo tiene dos problemas, tiene una combustión externa y una combustión interna, que precisamente es este problema de los fumadores de segunda mano, lo que han desarrollado es un sistema electrónico que no combustiona hacia afuera. O sea, fumas solo para ti. Claro, exacto. ¿No? Entonces, esos cigarrillos hoy día en Japón cuestan $70 los paquetes y en Estados Unidos lo han introducido y vas a ver que en el Perú lo van a introducir pronto. Y también genera una gran polémica porque dicen, bueno, si este no es un producto que daña a los demás, yo puedo tener la libertad de utilizarlo. Nada de esto está estandarizado y por lo tanto no está recomendado como tratamiento hoy. Esto es muy importante resaltar. No existe actualmente evidencia científica que demuestre que ayude efectivamente al tratamiento de la adicción o el abuso de tabaco. En general, tenemos casos cada vez más frecuentes de adolescentes que empiezan a experimentar y en el mercado negro se consiguen estos cigarrillos electrónicos y generan una mayor toxicidad. No es recomendable como parte de la terapéutica. ¿Cómo debe ser entonces el tratamiento para dejar de fumar? El primer paso para dejar de fumar implica recordar que no estamos solos, pedir ayuda, ayudarnos mutuamente. Existen grupos de ayuda mutua para dejar o abandonar las drogas. Podemos acudir a alguno de estos grupos cercanos a nuestra casa. ¿Las terapias cognitivas conductuales podrían ayudar? Existe evidencia potente de que la terapia, no solamente farmacológica, sino la terapia psicológica, cognitiva-conductual, que se concentra en cambiar nuestro sistema de creencias, pensamientos y generar un cambio conductual en dejar de fumar, es realmente efectiva. Pero esa intervención no es de la noche a la mañana, requiere un número mínimo de sesiones en todo el año, continua, varias sesiones. También funciona el apoyo familiar, la intervención familiar y funciona mucha psicoeducación, que la persona, el joven, el adolescente, el adulto mayor acceda y conozca toda esta información que hemos difundido. Claro, ¿no? También recordarles, quería mencionarte, Paola, que también existen medicamentos. Existen medicamentos, uno de ellos, por ejemplo, ibuprofeno, vareniclina, que también en algunos casos de dependencia de nicotina también se encuentran disponibles para el tratamiento. Y hablando de eso, ¿los parches funcionan? En general, la terapia de reemplazo nicotínica asociada a antidepresivos más terapia cognitivo-conductual es la de mayor éxito. Y uno tiene terapia de reemplazo nicotínico en parches, que pueden ser de 16 o 24 horas, en chicles. Los chicles también, ¿no? O los caramelos, como decía Renato. Claro, lo que pasa con eso es de que se necesitan utilizar muchísimos dependiendo del nivel de consumo que tienes. Entonces, por ejemplo, si tú consumes 20 cigarrillos diarios, necesitas 40 chicles diarios. Y eso te genera un problema. Hay también inhaladores de nicotina. Sprays. Como te digo, hay que situar al paciente en cada una de las situaciones que tiene. El tratamiento varía dependiendo del tipo de tratamiento. ¿Ese es el método, reducir hasta dejarlo? En general, cada caso es único, individualizado. El tratamiento es individualizado. Algunos acordamos en la motivación del cambio y acordamos un día D para dejar de fumar. Iniciamos la medicación antes del día D, ¿no? Pero en otros casos van yendo lentamente. El tema es que recuerden que hay una alta dependencia por la nicotina y hay una abstinencia. El craving que llamamos, entonces estos parches nicotínicos, estos chicles ayudan sobre todo al fumador pesado a bajar esta angustia por fumar, esta desesperación, estos nervios, esta irritabilidad que se desencadena por no tener la droga disponible. Exacto. Yo creo que es súper importante tener presente que las campañas de prevención no se hacen en los adolescentes sino en los niños, ¿no? Los niños tienen que tener conocimiento de que el tabaco es dañino, que el cigarro es dañino, que fumar te va a hacer mal tarde o temprano, así sea un cigarrillo. Y los papás tenemos que enseñar con el ejemplo, ¿no? O sea, no fumes si yo estoy fumando, como que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, todas las campañas de prevención se comienzan tempranamente, para que los chicos no comiencen y no tengan que pasar por todo este periodo de dejar algún hábito, ¿no? Es prevenir desde que son chiquititos. Así es, ¿no? Esto realmente se puede prevenir. Así es, y es la causa más importante que se puede prevenir respecto a enfermedad y muerte. Perfecto, ¿no? Bien, María Luisa ya nos ha dado su conclusión. Vamos con el doctor. Yo pienso que a esas alturas deberíamos empezar a llamar las cosas como son, y el tabaco es una droga, ¿no? Y manejarla como tal, ¿no? Porque muchas veces los pacientes dicen, bueno, yo no me drogo, solamente fumo,
Y en realidad esta droga que se llama tabaco y que hemos conversado que tiene tantas implicancias en la salud global del paciente, tiene que ser manejado, como me decían los doctores, por un equipo multidisciplinario y ser abordado de distintas maneras, desde medicamentos, desde terapia de reemplazo y de terapia cognitivo-conductual. No es una sola manera en que se va a manejar esta adicción a esta droga, ¿no? Así es, a ver, Vanessa, chiquita. Es importante recordar que este es un problema de salud grave y nos daña irreversiblemente desde fumar un solo cigarro. La idea es que podemos cambiar, ¿no? Las familias podemos cambiar y dejar de fumar y estar libres de tabaco. Existen tratamientos disponibles cerca a su casa, busque ayuda, hay información disponible, accesible en internet y sobre todo en el centro de salud cercano. El Ministerio de Salud pone a disposición tratamientos gratuitos y el tratamiento es integral, daña el cerebro, daña al corazón, daña al pulmón, daña a todos los órganos y es necesario cambiar ello.